Escrito de Johan Norberg, en defensa del capitalismo global. 7. Progreso no es sinónimo de homogeneización. El derecho a elegir cultura. Si los niños se vieran obligados a hacer todos los descubrimientos por sí mismos, su evolución sería muy lenta. Por fortuna, cuentan con padres que les transmiten sus experiencias y todo lo que han tenido oportunidad de aprender. Ello permite a los menores asimilar rápidamente conocimientos que nunca habrían podido conseguir por su cuenta, como, por ejemplo, qué se puede comer, qué es tóxico, cómo se va al centro, cómo se nada, etc. Una de las grandes ventajas de la mundialización es que los recién llegados, las economías jóvenes, pueden aprender de las más experimentadas. Ciertamente, los países en desarrollo no son niños ni los industrializados padres, pero las economías de estos últimos han superado ya las cotas de progreso que aquellos aún tienen ante sí. Los países menos evolucionados, pero actualmente en crecimiento, no precisan de tanto tiempo para avanzar como Occidente, sino que pueden tomar atajos y aprender de nuestros errores. El nivel de prosperidad que costó a Europa occidental 80 o 100 años, lo ha igualado Taiwán en 25. Los países en desarrollo pueden saltarse los pasos intermedios y sacar partido directamente de la tecnología generada, por ejemplo, en Europa y Estados Unidos. Un ejemplo de ellos son los teléfonos móviles. Los países menos evolucionados no tenían necesidad de soportar el coste que supondría crear una red telefónica fija, sino que pueden beneficiarse directamente de la tecnología móvil. Esta puede ser aprovechada por los más desfavorecidos para obtener información sobre precios. Actualmente, en muchos países en desarrollo, hay empresas que alquilan teléfonos y es frecuente que la población de una aldea se asocie para compartir un celular. Ello ha desembocado en precios más estables y en la línea de los principales mercados, contribuyendo a que se echen a perder menos alimentos al determinarse ahora con una mayor precisión los plazos de entrega. Halim Khatun es una mujer analfabeta que vive en una aldea de Bangladesh. Vende huevos a un comprador que pasa por el pueblo de vez en cuando. Antes tenía que venderlos al precio que el comprador le proponía, por no tener acceso a otros clientes. Pero una vez que el comprador vino y le ofreció 12 tacas por 4 huevos, le hizo esperar un momento mientras empleaba el teléfono de la aldea para averiguar el precio en un mercado de otra aldea cercana. Dado que el precio en esta era de 14 tacas, pudo volver al comprador y negociar 13. La información procedente de ese mercado evitó que la engañaran. Las nuevas tecnologías de la información están revolucionando sectores tradicionales en todo el mundo. Cientos de artesanos, muchos de ellos mujeres de Marruecos, Túnez, Líbano y Egipto, que nunca antes habían tenido acceso a los mercados internacionales, ahora pueden vender sus productos a través de una red de colaboración en Internet llamada Virtual Souk. Ello les ha permitido aumentar sus ventas y obtener un mayor margen de beneficios que en sus antiguos mercados. De la misma manera que los ciudadanos de los países menos desarrollados pueden prestar servicios a las compañías occidentales mediante su conexión con la oficina principal vía satélite o por Internet, también pueden participar de la información. Gracias a Internet, el asesoramiento médico fiable y la formación avanzada ya no están reservados a los habitantes de las grandes metrópolis del mundo. Se podría recriminar que el ritmo de avance es lento, que solo en torno al 5% de la población del planeta y casi todos localizados en los países más prósperos disponen de Internet, pero eso sería carecer completamente de perspectiva. Internet tiene unos 3000 días de vida y ya ha alcanzado a 1 de cada 20 habitantes del globo. Se trata de la difusión tecnológica más veloz de la historia. El teléfono ha existido durante 125 años y todavía la mitad de la población de la Tierra nunca ha realizado una llamada. En esta ocasión, gracias a la mundialización, la progresión es enormemente más rápida. En Pekín y Shanghai, 1 de cada 10 familias posee un ordenador, y en pocos años el chino será el principal idioma en Internet.
El hecho de que los países en desarrollo ahora puedan tomar atajos en su marcha hacia el progreso evoca la idea de que existe un destino común al final de ese camino, una meta hacia la que convergen todas las sociedades. Se trata de una noción que inquieta a muchos. Se teme la McDonaldización o la deisnificación del mundo, una uniformidad en la que todos acabemos poniéndonos la misma ropa, comiendo la misma comida y viendo las mismas películas. Sin embargo, estamos ante una descripción desacertada del proceso de globalización. Hoy en día, si te paseas, por ejemplo, por las calles de Barcelona, obviamente no te costará trabajo encontrarte hamburguesas y Coca-Cola, pero tampoco kebab, sushi, comida mexicana, pato pequinés, plato tailandeses, quesos franceses o un cappuccino. De los estadounidenses sabemos que escuchan a Madonna y que ven películas de Bruce Willis, pero no nos acordamos con tanta frecuencia de que es un país con 1.700 orquestas sinfónicas, 7,5 millones de visitas a la ópera y 500 millones de visitas a museos cada año. La mundialización no solo nos ha aportado programas de telerrealidad y la MTV, sino también películas clásicas en Movie Channel, documentales en Discovery y History Channel y noticias en CNN y CNBC. Hoy en día, las obras maestras de la música y la literatura están a solo unos clics de distancia en Internet, y los clásicos de la historia del cine se encuentran disponibles en el videoclub de la esquina. Aunque con muchas reservas, se podría afirmar que la evolución apunta hacia un objetivo común, pero no a una meta donde predomina una cultura determinada, sino hacia el pluralismo y la libertad de elección entre una infinidad de caminos y destinos diferentes. Lo que luego las personas escojan variará. La globalización y el incremento de los intercambios no da lugar a que todos los países opten por lo mismo, sino a que un país, de repente, pueda albergar todas las alternativas. Con la ampliación e internacionalización de los mercados se incrementan las posibilidades de pervivencia y florecimiento de las expresiones culturales incluso más minoritarias. Quizá no haya muchas personas en un país como Suecia que demanden música sintética experimental o recreaciones cinematográficas de las novelas de Dostoyevsky, por lo que es bastante probable que los músicos y cinematógrafos activos en este ámbito nunca hubieran podido ejercer si solo tuvieran acceso al público de dicho mercado. Sin embargo, hasta los segmentos de clientes muy reducidos pasan a tener un poder adquisitivo considerable al combinarlos con tendencias análogos en otros países. La mundialización incrementa nuestras posibilidades de acceder justo a lo que solicitamos, independientemente de los solos que nos creamos al respecto. Las opciones de supervivencia del arte popular marroquí y del queso Roquefort francés son muy superiores si sumamos su demanda a nivel global. Como consecuencia, la oferta de artículos y de cultura es mayor y procede de todos los rincones de la Tierra. Eso es lo que hace que las personas piensen que nos encontramos en pleno proceso de homogeneización. Cuando viajas al extranjero, ves algo bastante parecido a lo que hay en tu país, es decir, también disponen de artículos y cadenas comerciales de diversas partes del planeta, pero ello no es un fruto de la uniformidad y del pensamiento único, sino justamente de lo contrario, a saber, de un mayor pluralismo por todas partes. Los norteamericanos son líderes en el ámbito de la cultura porque están habituados a producir comercialmente para un público gigantesco, entre otros motivos a causa del idioma. Ahora otros países tienen la oportunidad de hacer lo propio. Hay que reconocer que ello puede ser negativo en determinadas situaciones. Cuando viajamos a otro país queremos ver algo único y totalmente diferente. Si vamos a Roma y nos topamos con películas de Hollywood, comida china, juegos de Pokémon japoneses y coches Sith, echaremos en falta el sabor local. Por otra parte, ya estamos bien familiarizados en nuestro propio lugar de origen con especialidades tan típicas como la pizza, la pasta y el café expreso. Lo que ganamos pudiendo elegir todo en casa hace que resulte cada vez más difícil visitar un lugar donde todo nos parezca realmente genuino, por lo menos en lo que se refiere a lugares turísticos. Se trata efectivamente de un problema, pero de un problema de lujo.
Un ciudadano de Praga recibía de tanto en tanto la visita de unos amigos checos que habían emigrado al extranjero. Estos se quejaban de que McDonald's se hubiera establecido en la ciudad, lo que según ellos suponía una amenaza para el tan particular encanto de Praga. Sin embargo, el comentario molestaba al protagonista de esta historia. ¿Cómo podían contemplar su ciudad de origen como si se tratara de un museo que visitaban de vez en cuando para evitar los restaurantes de comida rápida? Él quería una ciudad de verdad, que ofreciera la comida cómoda y barata a la que estos mismos checos en el exilio tenían acceso en su país de residencia. Una ciudad real y vital no puede ser un paraíso veraniego praguenés, al servicio de los turistas. El motivo de ser de otros países y poblaciones no es ofrecernos una experiencia pintoresca durante nuestras vacaciones, sino que tienen derecho, igual que nosotros, a escoger lo que les parezca más oportuno y necesario. Las culturas se transforman, acelerándose este proceso cuando uno tiene a su disposición un mayor número de opciones. Si podemos leer sobre otros estilos de vida y valores en nuestros periódicos y verlos por televisión, el paso no tiene por qué ser especialmente grande. A fin de cuentas, no es ninguna novedad que las culturas cambien, se relacionen con otras y se entremezclen. Eso es algo que siempre ha sido así. No en vano el término cultura viene de cultivar, cuya propia definición encierra el concepto de transformación y renovación. Si tratamos de fijar en el tiempo ciertas pautas culturales y realzarlas como características intrínsecas de nuestra cultura, dejarán de ser cultura, pasando de constituir una parte de nosotros a ser reliquias de museo y folclore. Esto no es negativo de por sí, puesto que, aunque los museos puedan resultar agradables, no podemos vivir en ellos. El antropólogo social noruego Thomas Ilian Eriksen, en sus análisis de la noción de cultura como ente aislado e intacto, ha señalado que esta es un proceso y, por tanto, de naturaleza ilimitada. Cuando el Estado se erige en el garante de la identidad cultural del pueblo, debe definir y codificar la cultura en el rígido lenguaje administrativo empleado por su burocracia. La cultura deja entonces de ser viva, dinámica, versátil y polifacética, convirtiéndose en un paquete, en un puzzle ya resuelto donde no se puede cambiar ninguna de las piezas sin destruir la imagen. Incluso aquello que consideramos como tradiciones auténticas tienen su origen en préstamos culturales. A los extranjeros les suele costar trabajo creerlo, pero una de las tradiciones más sagradas para los suecos, concretamente en Nochebuena, es ver al Pato Donald en televisión. Otra de ellas, 11 días antes, es la conmemoración de la católica Santa Lucía, colocando velas sobre el pelo de mujeres rubias. El escritor peruano Mario Vargas Llosa afirma haber aprendido algo bien específico durante sus muchos años dedicados al estudio de la cultura, en especial la francesa, que los políticos galos pretenden proteger mediante aranceles y subvenciones. Y la más admirable lección que de ellos recibí fue saber que las culturas no necesitan ser protegidas por burócratas ni policías, ni confinadas dentro de barrotes, ni aisladas por aduanas, para mantenerse vivas y lozanas, porque ello, más bien, las folcloriza y las marchita. Ellas necesitan vivir en libertad, expuestas al cotejo continuo con culturas diferentes, gracias a lo cual se renuevan y enriquecen, y evolucionan y adaptan a la influencia continua de la vida. No son los dinosaurios del Parque Jurásico los que amenazan la honra cultura de la tierra que dio al mundo a Flaubert o a los Lumière, a Debussy y a Cézanne, a Rodin y a Marcel Carné, sino la bandada de pequeños demagogos y chauvinistas que hablaban de la cultura francesa como si ella fuera una momia que no puede ser sacada a los aires del mundo porque la libertad la desharía. Los encuentros culturales que propicia la mundialización reduce el riesgo de enclaustramiento en la cultura de partida. Puede antojarse como algo indeseable a los paladines de la tradición, pero para muchos, uno de los mayores triunfos imaginables es ser capaz de evitar los estereotipos e imposiciones de la cultura propia. Ello puede resultar necesario para sortear los rígidos papeles tradicionales determinados por el sexo, o para poder vivir de acuerdo con los valores propios, o bien para escoger libremente una formación rompiendo con la tradición familiar.
La cercanía a otras expresiones culturales ayuda a despegar. ¿Cómo puede la élite afirmar que el modelo de vida propio es el único posible cuando la televisión y el ordenador muestran un sinfín de otras alternativas? ¿Cómo puede exigir el Estado el mantenimiento de pautas familiares tradicionales y al mismo tiempo negociar un acuerdo comercial con ministros de otros países que son abiertamente homosexuales? El contacto regular con personas que piensan y viven de forma diferente a la tuya es un eficaz remedio contra la intolerancia y la autocomplacencia. Con un recuerdo personal, el sociólogo inglés Anthony Giddens ilustra claramente el grado de opresión al que pueden llegar las soluciones unívocas de las tradiciones. Si alguna vez me veo tentado a creer que la familia tradicional es, pese a todo, lo mejor, evoco lo que una vez me dijo mi anciana tía, que debe haber tenido uno de los matrimonios más duraderos que haya podido haber, casada con su marido durante más de 60 años. Una vez me confesó que había sido profundamente desgraciada todo ese tiempo, pero que en aquella época no había otra salida. No existía ninguna fórmula mágica aplicable en todos los casos para determinar qué grado de modernización se debe aceptar y cuántas tradiciones hemos de preservar. Justo por ese motivo es preciso que la línea divisoria la pueda establecer cada persona por sí misma. Ello puede resultar, aunque no necesariamente, en la desaparición de manifestaciones culturales anteriores. Al tener acceso a una cultura determinada persona que no ha nacido en ella, se amplía en otra manera su forma de sobrevivir, pero no por la fuerza de la costumbre, sino fruto de una elección consciente. Son los árboles y no las personas los que tienen raíces, como ha constatado el escritor Salman Rushdie. Con todo, quizá Rushdie vaya demasiado lejos con esa afirmación, porque efectivamente tenemos raíces, pero la especie humana se caracteriza más por sus pies que por su inmovilización en sistemas arraigados. El imparable avance de la libertad. La apertura a las influencias externas facilita la difusión de las ideas más tentadoras y convincentes. Eso es lo que ha hecho que la idea de libertad y el individualismo hayan adquirido una fuerza tan formidable en la era de la globalización. Hay pocas ideas tan estimulantes como la de la autodeterminación. Cuando uno descubre que los habitantes de otros países gozan de ese derecho, resulta casi irresistible. Una pizca de libertad a la hora de participar de nuevas sensaciones y de elegir conduce rápidamente al planteamiento de nuevas demandas de más libertad de elección y decisión. Eso es lo que lleva a las personas que disfrutan de libertad económica a exigir democracia política, y a aquellos que obtienen democracia reclaman también libertad individual. La noción de derechos humanos recorre el planeta Tierra. Si es cierto que asistimos a una homogeneización global, esta consiste en que las sociedades convergen hacia la democracia y que cada vez hay más gente que puede decidir con libertad sobre sus destinos. La igualdad consiste en permitir la diferencia de un mayor número de personas. Ese desprecio que existía en el pasado contra las castas inferiores se encuentra en vías de extinción. Ahora, naturalmente, sé que todos, incluidos los parias, son personas con la misma dignidad que yo. Todos tenemos la sangre del mismo color. Ram Vishal, campesino indio de avanzada edad perteneciente a una casta intermedia. Se desmorona así la concepción segregacionista de que determinados pueblos no son capaces de vivir en libertad, de que necesitan ser gobernados por líderes autoritarios durante un periodo o de que uno no tiene derecho a inmiscuirse en la política de otros países. Si otros estados oprimen e incluso exterminan a sus ciudadanos, tenemos el derecho y tal vez hasta la obligación de luchar contra ello. La concepción de que la dignidad humana hay que considerarla de forma distinta a uno u otro lado de la frontera ha sufrido un duro golpe. Aunque nunca desembocará en su procesamiento, el hecho de que el juez Baltasar Garzón consiguiera que las autoridades británicas arrestaran al exdictador chileno Augusto Pinochet durante una visita de este a la isla supuso un verdadero hito. Tampoco es de extrañar que Fidel Castro, el dictador cubano, montara en cólera contra esta decisión, pese a ser de signo político muy diferente.
Castro es consciente de que se ha reducido el número de escondrijos para dictadores en el mundo. Los déspotas y asesinos múltiples que hace apenas una década podían viajar sin problemas por el mundo, se arriesgan ahora a ser llevados ante cortes internacionales y tribunales para responder de sus crímenes de guerra, lo cual, a su vez, ha estimulado las legislaciones nacionales. Todo ello demuestra que las medidas internacionales son complementarias y no sustitutorias del derecho local. Tal vez en el futuro los sátrapas se lo piensen dos veces antes de cometer crímenes contra la humanidad. El futuro no está predeterminado, no hay una vía única ni nada que nos obligue a aceptar la mundialización. En eso tienen razón los globalizadores. Es posible inmovilizar el capital, contener los flujos comerciales y blindar las fronteras. Ya ha ocurrido en una ocasión tras el proceso de globalización de finales del siglo XIX, en el que el mundo pudo vivir varias décadas de democratización y apertura, cuando se liberó el comercio entre los países y las inversiones recorrieron libremente el planeta. Las personas no necesitan pasaporte para cruzar las fronteras, no se requería permiso de trabajo para ejercer un oficio y era fácil conseguir la nacionalidad del país de acogida. Pero tras varios decenios de propaganda antiliberal y ruido de sables nacionalistas, a principios del siglo XX se dio paso a la centralización y el cierre de fronteras. Países en realidad amigos en el intercambio y creación de nuevos valores empezaron a considerarse mutuamente como enemigos, alguien contra el que luchar acerca de los valores tradicionales. Los mercados había ahora que conquistarlos por la fuerza, no mediante la libre competencia. El estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914 marcó el final de ese periodo de globalización. Por primera vez en un par de generaciones se introdujo el proteccionismo y se empezó a exigir el pasaporte para traspasar las fronteras. La mundialización conlleva una serie de problemas contra los que resulta sencillo generar recelo. Las traumáticas reestructuraciones económicas, intereses socavados, culturas que ven peligrar su existencia y centros de poder tradicional que han de ceder terreno. Conforme van perdiendo importancia las fronteras, no solo las personas, mercancías y capital circulan con mayor facilidad. También lo hacen, por ejemplo, la delincuencia y las enfermedades. Los partidarios de la globalización deben demostrar que una mayor libertad y un mayor abanico de posibilidades compensan esos problemas y han de apuntar las diversas alternativas para atajarlos, tal vez con mayor eficacia que en el pasado. De lo contrario, es muy probable que los planteamientos antiglobalizadores echen raíces en Occidente. En ese caso, por ejemplo, una recesión o una banal guerra arancelaria podría generar una fuerte reacción proteccionista. Tras la hecatombe bursátil de 1929, Estados Unidos entró en una fase de rígido proteccionismo y lo único que el país exportaría más tarde sería la depresión. Otros estados respondieron con la misma moneda y el comercio mundial se colapsó, contrayéndose en solo 3 años a un tercio. De esa manera, una crisis de ámbito nacional desencadenó una depresión planetaria. El retorno del proteccionismo en nuestros días traerá consigo el estancamiento del mundo industrializado y una mayor miseria para los países en vías de desarrollo. En el peor de los casos llevaría nuevamente a conflictos y a estados que empiezan a mirarse mutuamente como enemigos. Los países se replegarían entonces hacia adentro, considerando lo extranjero como una amenaza y no como una posibilidad. Las formas más básicas y groseras de la cerrazón y el nacionalismo comenzarían a imponerse. Hoy en día, el riesgo es menor que la globalización se vea abocada a aterrizaje forzoso de esas características. Las ambiciones imperialistas han sido echadas por tierra, ya que la mundialización, por su parte, se basa en la amplia diversidad de estados democráticos. Las nociones de democracia y derechos humanos adquieren un peso cada vez mayor si se puede afirmar que Asia y Latinoamérica en su conjunto están más integrados que nunca en la economía mundial gracias a la decisión premeditada de estos países. La mayoría de los estados aspiran a acuerdos comerciales regulados y recíprocos en el marco, por ejemplo, de la OMC, a fin de evitar que los estados más poderosos puedan acabar sin más con el libre cambio. Pero, aunque la democracia y la economía de mercado sigan existiendo,
No existe un camino único. Birmania y Corea del Norte son buena prueba de que es posible aislarse de un mundo globalizado si se está dispuesto a pagar un alto precio en forma de opresión y miseria. Tampoco existe nada que obligue a la Unión Europea a liberalizar nuestros mercados si nos avenimos a aceptar la pérdida de cotas de libertad y prosperidad que ello significa, y a permitir que las personas más expuestas de los países en desarrollo sufran por nuestra decisión de mantener las barreras arancelarias. No es necesario seguir la tendencia globalizadora, solo deseable. La mundialización no continuará avanzando por sí sola, si nadie lucha por ella, si nadie desafía al hermetismo. Todo cambio despierta recelo e inquietud, a veces con motivo. Incluso los cambios positivos pueden originar consecuencias desagradables a corto plazo. Los mandatarios prefieren no asumir la responsabilidad de los fracasos y problemas. Siempre es mejor poder echar la culpa a otro. La mundialización va que ni pintada para ese papel, al incluir todas las fuerzas anónimas que históricamente han servido como útiles chivos expiatorios. El extranjero, el mercado, la evasiva toma de decisiones, etc. La globalización no puede replicar cuando los políticos la acusan de arruinar las economías, agudizar la pobreza y enriquecer a unos pocos, ni tampoco cuando los empresarios afirman que es ella y no sus propias decisiones lo que les fuerza a contaminar la naturaleza, a despedir a los empleados o a subirse su propio sueldo. La mundialización tampoco mejora su fama cuando ocurren cosas positivas, cuando se regenera el entorno, la economía funciona a plena máquina o se combate eficazmente la pobreza. Entonces sí que no faltan las personas dispuestas a asumir plena responsabilidad sobre el curso de los acontecimientos. Como ya se ha dicho, la globalización no se defiende a sí misma. Al objeto de afianzar la tendencia globalizadora, precisamos así pues de una defensa ideológica en pro de la libertad contra las fronteras y los controles. En 25 años, el planeta seguramente estará poblado por 2.000 millones de personas más. El 97% de ese incremento demográfico estará localizado en los países en desarrollo. No hay ningún proceso automático y predefinido llamado a delinear el tipo de mundo en que vivirán esos seres ni las opciones de las que van a disfrutar. Vendrá determinado por aquello que consideren, opinen y luchen por conseguir personas como usted y como yo. En la aldea china de Tao Hualin, La Sever y Sting Carlson se encuentran con personas que les hablan de los cambios de mentalidad que se han producido desde su última visita. La vez pasada que estuvieron aquí, las ideas y los sentidos de la gente estaban bloqueados, cerrados, atados, explica uno de los campesinos de nombre Yang Zhengming. Sin embargo, en el momento en que adquirieron poder sobre su propia tierra, disfrutaron por primera vez del derecho de decidir sobre algo por su cuenta. Incluso una cota de libertad tan relativa resultó revolucionaria. Se vieron obligados a pensar de forma independiente, a elaborar nuevos planteamientos y se les permitió preocuparse más por sí mismos y sus allegados, en vez de únicamente por los dictados del líder. Yang sostiene que, a partir de entonces, los campesinos fueron dueños de sí mismos. No necesitaban someterse, sino que podían decidir lo que querían hacer, en qué manera y cuándo. Los frutos de su trabajo los guardaban para ellos mismos. La libertad había llegado hasta ellos y ahora podían pensar por sí solos. Uno de los autores, Lasberg, resume todas estas impresiones con una observación de carácter más general. No es solo en el interior de los ciudadanos donde se está derrumbando ahora una muralla china. Algo parecido está ocurriendo en todo el mundo, en Bihar, Timor Oriental y Obamboland. La humanidad está descubriendo que el individuo tiene derecho a ser dueño de sí mismo, lo cual no se puede afirmar precisamente que haya sido algo indiscutible en el pasado. Este descubrimiento genera una ansia no solo de libertad sino también de prosperidad, un afán de riqueza. Es esta mentalidad la que, pese a todas las reservas, debe invitarnos al optimismo. Aún no hemos recorrido todo el camino. La opresión y la pobreza cubren todavía amplias zonas de nuestro globo terráqueo. Podemos sufrir y sufriremos importantes reveses.
Ahora bien, las personas que ya saben que vivir en la opresión y la inopia no es su destino natural nunca más lo aceptarán como la única alternativa imaginable. Los seres humanos que comprenden que no son un mero medio para la sociedad y el colectivo, sino un fin en sí mismos, se negarán a someterse. Aquellos que han tenido ocasión de saborear las mieles de la libertad no estarán dispuestos a dejarse encerrar por muros y vallas, sino que trabajarán por conseguir una vida más digna y por mejorar nuestro mundo. Exigirán libertad y democracia. El objetivo de la política ha de ser proporcionar a estas personas la libertad que reclaman.